Javier llegó a su oficina en el corazón de Madrid, donde los rascacielos se alzaban orgullosos como testigos del progreso y la ambición. Su coche de lujo se detuvo con suavidad frente al edificio moderno que albergaba su empresa de tecnología, un espacio que había diseñado para reflejar su éxito. Los cristales espejados del edificio brillaban bajo el sol de la mañana, mientras las personas que pasaban a su lado lo miraban con admiración y respeto. Era un hombre en la cima de su carrera, y eso le gustaba. Al salir del coche, Javier ajustó su corbata perfectamente anudada y revisó su imagen en el cristal de la entrada. Su cabello oscuro estaba peinado con precisión, y sus ojos de un azul profundo destilaban una confianza casi arrogante. Con pasos firmes, avanzó hacia la entrada, ignorando los murmullos de los empleados que se apresuraban a saludarlo. «Buenos días, señor Javier», exclamó Clara, su asistente, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Era una mujer joven y entusiasta, que admiraba a su jefe casi como si fuera un héroe. «Buenos días, Clara», respondió él, apenas deteniéndose para intercambiar palabras. Su voz era firme, casi autoritaria, y eso lo hacía sentir poderoso. Se dirigió a su oficina, donde las pantallas de las computadoras parpadeaban con datos y gráficos de ventas que lo hacían sentir invulnerable. Los empleados en el equipo de Javier lo miraban con admiración, pero también con una pizca de temor. Sabían que su éxito se había construido a base de largas horas de trabajo y una dedicación casi obsesiva. Javier no tenía tiempo para distracciones ni compasión. La caridad y la ayuda a los menos afortunados eran temas que le parecían irrelevantes, un lujo que solo los débiles podían permitirse. Para él, la vida era una competición, y en esa competición solo había lugar para los ganadores. Mientras Javier revisaba informes y tomaba decisiones cruciales, su mente estaba centrada en el futuro de su empresa. Los números eran su lenguaje, y cada cifra representaba un triunfo personal. Se sentía orgulloso de lo que había logrado, de cómo había transformado su idea en una empresa multimillonaria. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pequeña voz comenzaba a cuestionar si todo esto era suficiente. Por otro lado, en una parte completamente diferente de la ciudad, Ana luchaba por sobrevivir. La luz del alba apenas iluminaba las calles vacías cuando se despertó en un callejón, abrazada a su perro Max. La noche había sido fría, y el asfalto duro era su único refugio. Ana se desperezó lentamente, sintiendo el dolor en su cuerpo, consecuencia de muchos días durmiendo al raso. Max, un perro de mezcla, la miraba con lealtad y amor, moviendo la cola con entusiasmo al verla despierta. «Buenos días, Max», dijo Ana con una voz suave, acariciando el pelaje del perro. Era un gesto simple, pero para ella significaba el mundo. Max era su única compañía en un mundo que parecía haberla olvidado. Juntos, eran un equipo que enfrentaba la adversidad día tras día. Ana se levantó y comenzó a buscar en su mochila de lona desgastada. Allí guardaba lo poco que le quedaba, una chaqueta vieja, algunas latas vacías y una pequeña botella de agua. En su mente, la lucha por encontrar comida era una batalla constante. Se puso de pie y miró a su alrededor, esperando que la ciudad despertara y le ofreciera alguna oportunidad. «Vamos, Max, quizás hoy tengamos suerte», dijo con un tono esperanzador mientras se dirigían hacia un contenedor de basura cercano. Ana sabía que en la parte trasera de un restaurante había posibilidades de encontrar algo comestible. Aunque su estómago rugía de hambre, su espíritu no se dejaba vencer. La vida en las calles había sido dura, pero Ana había aprendido a adaptarse, a encontrar la belleza en los pequeños momentos. Mientras tanto, Javier, desde su oficina, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cruzarse con la de Ana. En su mundo, la idea de la caridad era solo un concepto abstracto, algo que leía en los informes de sus asesores financieros. No pensaba en las personas que luchaban por sobrevivir, ni en las historias que se escondían detrás de cada rostro que encontraba en la calle. Para él, era más fácil ignorar que empatizar. Fue en ese momento, cuando Ana hurgaba en el contenedor, que Javier decidió salir a dar un paseo por el barrio. La presión de su trabajo lo había llevado a buscar un poco de aire fresco. Subió a su coche y condujo por las calles, disfrutando de la sensación de control que le daba estar al volante de su lujoso vehículo. La música sonaba a un volumen alto, acompañando su estado de ánimo optimista. Al pasar por un semáforo, algo llamó su atención. Ana estaba allí, agachada junto al contenedor, con su perro a su lado. La imagen de la mujer con ropa desgastada
y su perro le provocó una mezcla de desdén y desprecio. Sin pensarlo, giró el volante y siguió su camino. Javier no podía entender por qué alguien no hacía un esfuerzo por salir de esa situación. En su mente, la pobreza era sinónimo de falta de ambición. ¿Por qué ayudar a quien no quiere ayudarse a sí mismo?, murmuró para sí, mientras aceleraba, alejándose del lugar. En su corazón no había espacio para la compasión. El mundo era un lugar competitivo, y él había trabajado demasiado para llegar donde estaba como para permitir que la miseria de otros lo afectara. Ana, al darse cuenta de que el coche de Javier había pasado junto a ella, sintió una punzada de desprecio. La indiferencia de la gente que pasaba por su lado era una constante en su vida. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de su realidad, y miró cómo el coche se alejaba. Max, a su lado, parecía sentir la tristeza que la envolvía. «No te preocupes, Max. Un día las cosas cambiarán», susurró Ana, mientras acariciaba la cabeza de su perro. La lucha por sobrevivir en las calles era abrumadora, pero su amor por Max le daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, en ese momento, la sensación de que la vida se le escapaba entre los dedos se hacía más palpable. Javier, al llegar a su oficina, no sabía que su encuentro con Ana había dejado una pequeña huella en su mente. A pesar de su decisión de ignorarla, una pregunta persistente comenzaba a formarse. ¿Qué pasaría si en algún momento él se viera en una situación similar? Sin embargo, rápidamente desechó la idea, convencido de que su éxito era el resultado de su arduo trabajo y dedicación. La vida era una elección, y él había elegido ganar. Mientras tanto, Ana, con el corazón pesado, comenzó a planear su día. Aunque sabía que la realidad era dura, había un destello de esperanza en su interior. La vida en las calles le había enseñado a ser resiliente. Con Max a su lado, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. Javier miró la invitación en su mesa de escritorio, la letra dorada brillando bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Era un evento benéfico, una gala que prometía reunir a las mentes más influyentes de Madrid para recaudar fondos para los menos afortunados. Sin embargo, para él, la idea de asistir era una pérdida de tiempo. Con un suspiro despectivo, la dejó caer sobre la mesa, donde se unió a otros papeles que había decidido ignorar. ¿Vas a ir a la gala, jefe?, preguntó su asistente, Laura, con una sonrisa ansiosa. «No, Laura, no tengo tiempo para esas cosas», respondió Javier, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Su mirada se desvió hacia la ventana, observando cómo los coches de lujo se deslizaban por las calles de Madrid. «Hay cosas más importantes en las que concentrarse». Laura frunció el ceño, pero no insistió. Javier era un hombre de negocios, sí, pero también era un hombre que había olvidado cómo conectar con las personas. Mientras ella se alejaba para atender una llamada, él se perdió en sus pensamientos, en los números, en las proyecciones de su empresa. La caridad, a sus ojos, era solo un lujo que otros podían permitirse. A varias calles de distancia, Ana estaba sentada en un banco, con Max acurrucado a su lado. El perro la miraba con esos ojos leales que solo un canino puede tener, y en su mirada había una chispa de esperanza. Ana había oído rumores sobre la gala benéfica, y sabía que podría ser su única oportunidad de conseguir algo de ayuda. Con su abrigo desgastado y su pelo enredado, se sentía fuera de lugar, pero la necesidad de cambiar su vida la impulsaba. «Max, tenemos que prepararnos», dijo Ana, acariciando la cabeza de su perro. «Quizás esta sea nuestra oportunidad». Max movió la cola, como si comprendiera el significado de sus palabras. Ana miró a su alrededor, notando la gente que pasaba, envuelta en sus propios mundos, ajena a su lucha. Se levantó con determinación, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asistir a la gala. Aunque no tenía ropa adecuada, sabía que la perseverancia era su mejor atuendo. Más tarde, en su hogar, Ana buscó entre sus pocas pertenencias. Encontró un vestido viejo que había pertenecido a su madre y que había guardado con cariño. A pesar de los años y de las manchas que había acumulado, lo vio como su mejor opción. Se lo puso, sintiendo cómo la tela desgastada le recordaba tiempos mejores, cuando su vida era diferente. Se miró en un espejo roto que había encontrado en la calle, y aunque no se sentía hermosa, había algo en su mirada que destilaba esperanza. «Vamos, Max, vamos a hacer de esta noche algo especial», dijo mientras el perro ladraba con entusiasmo. El evento tuvo lugar en un elegante hotel del centro, donde la opulencia era evidente en cada rincón. Mesas adornadas con manteles de seda y candelabros brillantes llenaban el gran salón.
Javier, al entrar, sintió una incomodidad palpable. Las risas y las conversaciones superficiales lo rodeaban, y aunque era un hombre de negocios acostumbrado a tratar con la élite, la atmósfera de esta noche lo hacían sentir fuera de lugar. ¿No es magnífico, Javier?, dijo uno de sus colegas, un hombre corpulento con un traje de diseñador. Estos eventos son esenciales para nuestra imagen. Quizás, pero no estoy aquí para hacer amigos, respondió Javier mientras rechazaba un canapé que le ofrecían. Estoy aquí porque tengo que estarlo. Mientras tanto, Ana intentaba adaptarse a la atmósfera del evento. Con Max a su lado, se adentró en el salón, sintiendo las miradas curiosas de los asistentes. La gente la miraba con desdén, pero ella se mantenía firme. En su interior, sabía que merecía estar allí tanto como cualquiera de ellos. Se acercó a una mesa que parecía estar destinada a la recaudación de fondos, el miedo y la determinación luchando dentro de ella. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó Ana a una mujer elegantemente vestida que estaba organizando algunas papeletas. La mujer la miró, sorprendida. No parecía que alguien como Ana pudiera estar allí. Sin embargo, la curiosidad brilló en sus ojos, aunque no estaba segura de cómo responder. Bueno, estamos buscando voluntarios para ayudar con la organización. Pero, ¿tienes experiencia?, preguntó la mujer, tratando de ser amable. Ana dudó, recordando los días en que había trabajado en una tienda de ropa antes de que su vida se desmoronara. He trabajado en eventos antes. ¿Puedo ayudar?, respondió con confianza. Antes de que la mujer pudiera contestar, el ruido del evento la distrajo. En ese momento, un grupo se acercó a Javier, quienes lo rodearon en cuanto entró en la sala. Las palabras de elogio y las risas superficiales lo hicieron sentir más incómodo. Mientras sonreía con cordialidad, su mirada deambulaba por la sala. Fue entonces cuando se encontró con Ana. Ella estaba en un rincón, mirando con una mezcla de asombro y nerviosismo. Sus ojos se encontraron, y por un instante, Javier sintió una conexión extraña. Pero rápidamente desvió la mirada, sintiendo que no era el lugar ni el momento para involucrarse. Se volvió hacia el grupo de personas que lo rodeaban, ignorando la presencia de Ana como si nunca la hubiera visto. «Javier, ¿qué piensas de la nueva iniciativa de donación?», preguntó otro colega. «Es simplemente otra forma de querer lucir bien ante la sociedad», respondió, su tono cínico emergiendo. La conversación continuó, pero él no podía deshacerse de la imagen de Ana. Ana, por su parte, sintió que su corazón se hundía. Había esperado que Javier la reconociera, que pudiera ver en ella a una persona que necesitaba ayuda, no solo a una mujer sin hogar. Sin embargo, su indiferencia la golpeó con fuerza. Con la cabeza en alto, decidió que no se rendiría. Tenía que encontrar una manera de hablar con él, de hacerle entender que la vida no era solo números y negocios. Con Max a su lado, se acercó un poco más a la multitud, intentando escuchar las conversaciones y buscar una oportunidad. Sin embargo, su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban. ¿Cómo podía presentarse ante un hombre tan poderoso y exitoso, cuando ella era solo una sombra en las calles de Madrid? Mientras Javier continuaba con su conversación, un grupo de periodistas se acercó a él, buscando su opinión sobre el evento. Fue en ese instante que Ana decidió que no podía dejar pasar la oportunidad. Se acercó, intentando hacerse notar, pero la multitud era densa y los periodistas hacían preguntas que lo distraían. «¡Javier!», gritó con la voz entrecortada por la adrenalina. «¡Javier!». Sin embargo, él no la escuchó. La multitud la tragó, y Ana se sintió impotente. Se dio cuenta de que la vida que llevaba era más complicada de lo que había imaginado. A pesar de su determinación, la realidad de su situación la abrumaba. Max, sintiendo su angustia, se acercó y le lamió la mano, como si intentara consolarla. De repente, Javier se dio la vuelta, casi chocando con ella. Fue un momento de confusión, y ambos se miraron en un silencio que parecía extenderse por una eternidad. La incomodidad de Javier era palpable, pero en su interior algo se estaba moviendo. La vida de Ana había chocado con la suya de una manera inesperada, pero él no sabía cómo reaccionar. En ese instante, todo lo que había construido, toda su distancia emocional, comenzó a tambalearse. «Tú», comenzó Javier, sus palabras murmuradas entre la multitud. «¿Qué haces aquí?». Ana, con la voz entrecortada, apenas pudo responder. La angustia y la determinación luchaban intensamente dentro de ella.
Pero antes de que pudiera articular una respuesta, Javier se apartó, dejando a Ana con un torrente de emociones a su alrededor. Ana se encontraba de pie frente a la tienda de mascotas, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Había pasado por muchas dificultades en su vida, pero la idea de trabajar, aunque fuera como voluntaria, le daba un nuevo propósito. Se ajustó el abrigo raído y respiró hondo antes de cruzar la puerta. El interior del local era acogedor, con un aroma a pienso y el suave murmullo de los animales. En una esquina, un grupo de cachorros jugaba entre sí, mientras que en otra, un gato dormitaba en una estantería. La dueña de la tienda, una mujer de cabello rizado y una sonrisa amable, se acercó a ella. «Hola, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó, con una voz cálida que resonaba en el ambiente. «Hola, soy Ana. Vine a preguntar si hay alguna oportunidad de voluntariado aquí», respondió ella, sintiendo que su voz temblaba un poco. «Claro, Ana. Siempre necesitamos ayuda. Si te interesa, podrías comenzar limpiando las jaulas y ayudando a atender a los animales. ¿Te parece bien?». La mujer le sonrió de manera comprensiva. Ana asintió con entusiasmo, sintiéndose agradecida. «Sí, me encantaría. Gracias por darme esta oportunidad». Mientras Ana se ponía un delantal para comenzar a trabajar, Javier en su elegante oficina se encontraba en medio de una crisis. Su competidor, Tecnova, había lanzado un nuevo producto que estaba ganando rápidamente popularidad en el mercado. Las llamadas de sus inversores eran cada vez más inquietantes y la presión para actuar crecía con cada minuto que pasaba. Se pasaba las manos por el cabello, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Javier, necesitamos una estrategia», dijo su socio, Miguel, mientras revisaba las cifras en su tablet. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Tecnova nos pasa por encima». Lo sé», respondió Javier, su voz tensa. «Estoy trabajando en ello, pero no podemos apresurarnos. Un movimiento en falso y podríamos perderlo todo». Miguel lo miró con preocupación. «La confianza de los inversores está en juego. No podemos permitirnos un error». Mientras tanto, Ana se sumergía en el trabajo. Limpiaba las jaulas, daba de comer a los animales y se aseguraba de que cada uno tuviera atención. Con cada tarea, sentía que recuperaba una parte de sí misma. Se reía mientras acariciaba a un pequeño cachorro que no dejaba de morderle los zapatos. La tienda se llenaba de vida, y por primera vez en mucho tiempo, Ana sentía que pertenecía a algo. «Ana, ven aquí un momento», llamó la dueña desde el mostrador. Ana corrió hacia ella con el corazón latiendo de emoción. «¿Puedes ayudarme a preparar unos carteles para la adopción de los perros?». «Claro. ¿Qué necesitas?», preguntó, dispuesta a ayudar. «Solo un poco de creatividad. Estamos tratando de atraer más gente a la tienda», explicó la mujer, mientras le entregaba papeles y marcadores. Ana se sentó en el suelo, rodeada de colores y dibujos, y comenzó a hacer carteles con lemas como «Adopta, no compres» y «Los mejores amigos te esperan aquí». La creatividad fluía a través de ella, y el tiempo pasó volando. En ese momento se sintió viva, como si el arte y los animales la estuvieran abrazando. Por otro lado, Javier decidió salir de su oficina para despejar su mente. Se encontraba en un estado de confusión, preguntándose cómo había llegado a este punto. Caminó por las calles de Madrid, sintiendo el aire fresco en su rostro. Sin embargo, su mente no podía dejar de pensar en la competencia y en cómo había subestimado a Tecnova. Mientras paseaba, su mirada se desvió hacia un callejón donde notó a un perro abandonado. El animal, de aspecto desaliñado y con una mirada triste, buscaba comida entre los desperdicios. Algo en esa imagen lo conmovió, recordándole a Max, el perro que había tenido de niño. La sensación de nostalgia lo invadió y por un momento olvidó sus problemas empresariales. «Pobre criatura», murmuró Javier para sí mismo, sintiéndose culpable por no poder hacer nada. Pero a pesar de su impulso de ayudar, la incomodidad lo invadió. ¿Qué podría hacer él, un hombre de negocios, en una situación como esa? La imagen del perro lo perturbaba, pero se sintió incapaz de actuar. En un instante decidió alejarse, pensando que era mejor no involucrarse. «¿Por qué no puedes hacer algo bueno por él?», se reprochó en voz baja mientras se alejaba. A medida que sus pasos lo llevaban más lejos, los sentimientos de culpa se mezclaban con la presión de su trabajo. Ana, por su parte, continuaba disfrutando de su nuevo entorno. La dueña de la tienda, al ver su entusiasmo, comenzó a contarle historias sobre los animales que habían sido adoptados. «Cada uno tiene su propia historia.
Algunos vienen de situaciones difíciles, pero con amor y cuidado pueden cambiar. Eso es lo que más me gusta de aquí, respondió Ana, sintiéndose cada vez más conectada. Puedo ver cómo los animales encuentran un hogar, y eso me da esperanza. Exactamente. A veces solo necesitan una segunda oportunidad, dijo la mujer sonriendo. Ana observó los animales a su alrededor y se dio cuenta de que, al igual que ellos, ella también deseaba una segunda oportunidad en la vida. Quería dejar atrás su pasado, sus miedos y sus inseguridades. Mientras ayudaba a los perros, comenzó a imaginar un futuro en el que pudiera tener un hogar y quizás incluso un perro propio. Al final del día, Ana salió de la tienda con una sonrisa genuina en el rostro. Se despidió de la dueña y se dirigió a la calle, sabiendo que había dado un pequeño paso hacia adelante. Con Max a su lado, sentía que la vida podía ser diferente. Mientras tanto, Javier, de regreso en su oficina, se sentó en su silla, sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar. La imagen del perro abandonado seguía acechando su mente, y se dio cuenta de que su vida estaba llena de lujos, pero vacía de significado. El éxito y el dinero no parecían tan importantes como lo habían sido antes. Quizás debería hacer algo más allá de solo ganar dinero, pensó, sintiéndose cada vez más inquieto. Quizás ayudar a otros podría darme un propósito. La noche se acercaba y mientras Javier miraba por la ventana de su oficina, su mirada se dirigió hacia las luces de Madrid. En ese momento, el destino de ambos, Javier y Ana, comenzó a entrelazarse de maneras inesperadas, dejando entrever que el futuro podría traerles lecciones que nunca habrían imaginado. Ana se sentía más viva que nunca. Había pasado un tiempo desde que empezó a trabajar como voluntaria en la tienda de mascotas, y cada día se levantaba con una nueva energía. La rutina de cuidar a los animales, alimentar a los cachorros y hablar con los clientes le daba un propósito, algo que había estado ausente en su vida durante años. La tienda se había convertido en un refugio, un lugar donde podía olvidar, aunque fuera por un momento, las duras realidades de la vida en la calle. Una tarde, mientras organizaba unas cajas de comida para perros en el almacén, escuchó las risas de sus compañeros al otro lado. Se acercó a la puerta y vio a Roberto, un chico joven que trabajaba allí, contando historias sobre sus propias experiencias con mascotas. Ana no pudo evitar sonreír al ver cómo sus ojos brillaban al hablar de su perro, Toby. Se sentó en una esquina, escuchando las anécdotas, mientras el ambiente se llenaba de calidez y camaradería. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a algo. ¿Sabes, Ana?, dijo Roberto notando su presencia. Creo que deberías tener un perro. Te verías genial con uno. Ana se rió, sacudiendo la cabeza. No tengo ni un techo donde vivir, Roberto. No sería justo para un perro. Pero están los refugios. Podrías adoptar uno. Además, tienes a Max, respondió señalando a su fiel compañero que había estado a su lado todo el tiempo. Sí, Max es mi familia, dijo Ana, acariciando la cabeza de su perro. Pero un perro adicional sería complicado. A pesar de sus palabras, la idea de tener más compañía le resultaba atractiva. La vida en la calle había sido dura, pero ahora, con un trabajo y un propósito, empezaba a soñar con un futuro. Sin embargo, también sabía que debía ser realista. El pasado no se borraba tan fácilmente. Mientras tanto, en su elegante oficina de Madrid, Javier se debatía entre la desesperación y la ambición. La crisis en su empresa lo había llevado a considerar nuevas inversiones arriesgadas. Su socio, Fernando, se mostraba escéptico y le advertía sobre las posibles consecuencias de un fracaso. Javier, no estoy seguro de que este sea el momento adecuado para arriesgarnos de esta manera, dijo Fernando frunciendo el ceño mientras revisaba las presentaciones. ¿Y qué sugieres, Fernando? ¿Sentarnos y esperar a que nuestro competidor nos arrebate el mercado?, respondió Javier, su voz cargada de frustración. No se trata de esperar, se trata de ser estratégicos. Tal vez debamos considerar una inversión más segura, al menos por ahora. No puedo permitir que mi empresa se convierta en un segundo plano. He trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí, dijo Javier, sintiendo que la presión aumentaba. En su mente, una sola idea se repetía. Tenía que recuperar el control. El día se tornó cada vez más tenso. Javier se sentía atrapado entre la necesidad de innovar y el miedo al fracaso. Mientras su mente divagaba, recordó brevemente el encuentro con Ana en el evento benéfico. Su rostro, la mirada suplicante en sus ojos, lo había perseguido desde entonces. ¿Quién era ella? ¿Por qué lo había impactado tanto?
Intentó deshacerse de esos pensamientos, pero continuaban regresando. Esa noche, una tormenta se desató en Madrid. La lluvia caía con fuerza y los truenos resonaban en la ciudad. Ana y Max buscaban refugio bajo un puente, sintiendo cómo el frío calaba sus huesos. Mientras se acurrucaban, Ana miraba la lluvia caer, sintiendo que la vida la había golpeado con fuerza, pero también que había algo más, una chispa de esperanza. «¿Qué haremos, Max?», le susurró a su perro, que la miraba con esos ojos llenos de amor y comprensión. «Necesitamos encontrar un lugar seguro». En medio de la tormenta, Ana vio algo moverse en la oscuridad. Un perro, temblando y empapado, se acercaba a ellos. Al principio, pensó que era un perro perdido, pero al acercarse, se dio cuenta de que era el mismo perro que Javier había visto semanas atrás. Tenía un collar, pero estaba sucio y desgastado. «Pobrecito, ¿qué haces aquí?», dijo Ana, agachándose para acariciarlo. El perro se acercó, agradecido por el calor de su mano. Max, que siempre había sido celoso, se quedó a un lado, observando con curiosidad. Ana sabía que no podían dejarlo así. A pesar de su propia situación, su corazón se llenó de compasión. Sacó un poco de comida de su mochila y se la ofreció al perro. Este, hambriento y temeroso, comenzó a comer con avidez. «No estás solo, amigo. Te ayudaremos», le prometió Ana mientras acariciaba su pelaje mojado. Mientras tanto, Javier condujo su coche por las calles de Madrid, buscando despejar su mente. La tormenta lo sorprendió y las ráfagas de lluvia dificultaban la visibilidad. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía hacer una pausa. Decidió parar en un pequeño parque, donde un refugio improvisado había sido montado para aquellos que necesitaban ayuda. Al salir del coche, el sonido de la lluvia lo envolvió. Caminó unos pasos, sintiendo la humedad en su piel y la tensión en su pecho. Entonces una imagen lo detuvo en seco. El perro que había visto antes, junto a una mujer de cabello desordenado y rostro cansado. Era Ana. Ana, al escuchar pasos, levantó la vista y se encontró con Javier. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver la conexión que compartían, aunque aún no lo comprendía del todo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier con la voz entrecortada por la sorpresa. «Este perro…», Ana titubeó intentando explicarse. «Estaba en la calle. No podía dejarlo así». Javier frunció el ceño, sintiéndose extraño al escucharla hablar. Había algo en su voz que le hizo cuestionar su propia vida. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo desinteresado? «¿No deberías estar en un refugio?», preguntó, a pesar de que sabía la respuesta. «Este lugar es mi refugio ahora», dijo Ana, con una sonrisa triste. «Y no puedo dejar a este pobre perro solo». En ese momento, Javier se dio cuenta de que el perro era más que una simple mascota. Era un símbolo de todo lo que había estado ignorando en su vida. Decidió acercarse, aunque su mente luchaba contra la tentación de alejarse. «¿Cómo lo llamarás?», preguntó, intentando romper el hielo. «Aún no lo sé. Quizás algo que represente un nuevo comienzo», respondió Ana mientras acariciaba al perro, disfrutando de la conexión que había surgido entre ellos. Javier observó la escena, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a cambiar. ¿Era posible que, en medio de su lucha por mantener su éxito, pudiera encontrar un propósito más allá de la ambición? La lluvia seguía cayendo, pero en su interior, una pequeña llama de curiosidad y conexión comenzaba a encenderse. Javier dudó, buscando las palabras adecuadas. Tal vez podríamos ayudarlo juntos». Ana lo miró, sorprendida por su propuesta. En sus ojos vio un destello de sinceridad que no había esperado. «¿De verdad lo dices?», preguntó con incredulidad. «Sí», respondió Javier, sintiendo que era el momento de dar un paso hacia lo desconocido. «Tal vez este perro necesita un hogar, y nosotros… bueno, tal vez también lo necesitamos». Ana sonrió, y en ese instante, ambos comprendieron que sus caminos estaban a punto de entrelazarse de una manera que nunca habrían imaginado. Javier se preparaba para lanzar su nuevo producto en un evento que, aunque había sido planeado con gran expectación, se sentía enrarecido por una atmósfera de incertidumbre. Las luces del auditorio brillaban intensamente, pero la emoción que había anticipado no estaba presente. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, su reflejo le devolvía una imagen de confianza y determinación, pero en el fondo, una voz interna comenzaba a susurrarle dudas.
El evento transcurrió de forma profesional, como era de esperar. Javier subió al escenario y su voz resonó en el micrófono, hablando sobre las innovaciones y el futuro que su producto prometía. Sin embargo, a medida que sus palabras fluyeron, el eco de su propia inseguridad se hizo más fuerte. Las miradas del público no reflejaban la admiración que había estado acostumbrado a recibir. Algunos asistentes parecían distraídos, otros conversaban entre sí, y unos pocos mostraban un interés superficial. ¿Qué está pasando?, pensó para sí mismo, mientras una oleada de frustración lo invadía. Terminó su presentación con un aplauso tibio, que resonó como un golpe seco en su pecho. Cuando se retiró del escenario, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Javier, gran presentación», le dijo su socio Carlos, aunque su tono sonaba más a un intento de consuelo que a una genuina apreciación. «Quizás deberíamos considerar una nueva estrategia». «¿Una nueva estrategia?», Javier replicó, su voz cargada de desdén. «Pensé que esto iba a ser nuestro as bajo la manga. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Ofrecer un descuento para que la gente lo compre?». Carlos se encogió de hombros, intentando no provocar más la ira de su socio. «Solo estoy sugiriendo que tal vez el mercado no está respondiendo como esperábamos. Podríamos hacer una revisión de lo que realmente quiere la gente». «No necesito que me digas eso». Javier estalló, su voz resonando en el vestíbulo vacío. Sentía que el mundo que había construido comenzaba a desmoronarse a su alrededor, y cada sugerencia parecía un clavo más en su ataúd. Decidió salir del lugar, buscando algo de aire fresco para despejar su mente. Mientras tanto, Ana estaba en casa, en un pequeño refugio improvisado que había encontrado junto a Max. Había rescatado a un perro abandonado, un acto que había llenado su corazón de esperanza. A pesar de las dificultades, comenzaba a sentir que estaba recuperando un poco de su dignidad. Mientras acariciaba a su nuevo amigo, el teléfono sonó, rompiendo el silencio de su pequeño refugio. «¿Hola?», respondió sintiendo un nudo en el estómago al escuchar la voz de su madre al otro lado de la línea. «Ana, soy yo. Necesito que vuelvas a casa», dijo su madre, la voz temblorosa. «¿Ahora? ¿Por qué? ¿No aprendiste nada de lo que pasó?». Ana sintió que la rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho. «Solo quiero que estemos juntas. He estado pensando en ti y no puedo seguir adelante sin saber cómo estás. Por favor, vuelve a casa», insistió su madre. «¿Y qué hay de mí? ¿De lo que quiero? No puedo simplemente volver a la vida que tenía. No después de todo». Ana respondió, su voz quebrándose. La conversación terminó abruptamente, dejándola confundida y angustiada. Ana miró a Max, que le devolvió una mirada comprensiva. «Tal vez no estoy lista para volver», murmuró, acariciando su cabeza. Era evidente que la vida no era simple, y las decisiones que debía tomar la mantenían atrapada en un tira y afloja emocional. Mientras tanto, Javier caminaba por el parque, buscando respuestas en la naturaleza que lo rodeaba. Los árboles se mecían suavemente con el viento, y el canto de los pájaros resonaba en sus oídos, pero nada de eso lograba calmar su inquietud. Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de la seguridad que había construido. ¿En qué momento perdí el rumbo?, se preguntaba. De repente, su mirada se encontró con una figura familiar. Era Ana, sentada en un banco, acariciando al perro que había rescatado. Javier sintió un tirón en su pecho, una mezcla de sorpresa y rechazo. Se dio cuenta de que, a pesar de haberla ignorado en el pasado, algo en ella lo intrigaba. Pero como siempre, su orgullo prevaleció. Decidió ignorarla, como había hecho tantas veces antes. «¿Por qué me afecta esto?», se dijo a sí mismo mientras pasaba junto a ella. Sin embargo, no pudo evitar mirar hacia atrás, observando cómo Ana sonreía mientras jugaba con el perro. Esa imagen lo perturbó más de lo que quería admitir. Ana, sintiendo la mirada de Javier, levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, Javier desvió la mirada, continuando su camino con prisa. Ana sintió un golpe en su corazón. Cada vez que se cruzaba con él, el mismo ciclo de dolor y esperanza se repetía. «Max, ven aquí», llamó Ana a su perro, que estaba distraído olfateando el aire. El animal, obediente, regresó corriendo a su lado. «No sé qué estoy haciendo, amigo. ¿Por qué sigo pensando en él?», reflexionó en voz alta, sintiendo que la tristeza la envolvía nuevamente. Max le lamió la mano como si entendiera su angustia. Ana sonrió débilmente,
agradecida por la compañía de su fiel amigo. Tal vez es hora de dejar de esperar algo de quien no quiere darme nada, murmuró mientras se acariciaba la cabeza del perro. Javier, por su parte, se adentró más en el parque, su mente atormentada por la sensación de vacío. Cada vez que pensaba en su éxito, se sentía más solo. La imagen de Ana y su perro lo persiguió, como un eco en su mente. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella?, se cuestionó, frustrado consigo mismo. Mientras se alejaba, una parte de él deseaba haber tenido la valentía de acercarse, de preguntar cómo estaba, pero su orgullo lo mantuvo a distancia, atrapado en su burbuja de éxito y soledad. No puedo permitirme ser vulnerable, se repitió, intentando convencerse de que su camino era el correcto. Ana, observando cómo Javier se alejaba, sintió una punzada de tristeza. Siempre es lo mismo, susurró para sí misma. Pero no puedo dejar que eso me defina. Se levantó del banco, decidida a seguir adelante. No podía permitirse volver a caer en la desesperanza. Tenía que luchar por su nueva vida, por su dignidad y por Max, que siempre había estado a su lado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, ambos personajes continuaron su camino, cada uno lidiando con sus propias luchas internas. Sin saberlo, sus destinos estaban entrelazados, y el camino que cada uno había elegido los conduciría hacia un desenlace inesperado, en el que sus vidas cambiarían para siempre. Javier caminaba por el parque, su mente aún revuelta por la fría recepción de su último lanzamiento. El murmullo de los periodistas a su alrededor se hacía cada vez más intenso, sus preguntas incisivas y críticas. ¿Cómo se siente tras ese fracaso? ¿Cree que su empresa podrá recuperarse? Se sentía acorralado, atrapado en un laberinto del que no sabía cómo salir. Con un gesto de la mano, intentó esquivarlos y se dirigió a una zona más tranquila del parque, donde los árboles ofrecían un respiro del bullicio. Mientras intentaba concentrarse en su propia frustración, algo lo hizo tropezar. Un pequeño perro que jugaba con un palo se cruzó en su camino. Javier, sorprendido, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Levantó la vista y allí estaba Ana, sosteniendo al perro rescatado que había encontrado en la tormenta. En un momento fugaz, sus miradas se encontraron. Javier, todavía en el suelo, sintió una oleada de vulnerabilidad, una sensación extraña que no había experimentado en años. ¿Estás bien?, preguntó Ana, inclinándose hacia él. Su voz era suave, llena de preocupación genuina. Javier, aunque avergonzado, se levantó con la ayuda de Ana. Al levantarse, recordó el momento en que había pasado junto a ella en su coche de lujo y cómo la había ignorado. Ahora allí estaba, en una postura completamente diferente, y no podía evitar sentir que el destino le estaba enviando una señal. «Sí, estoy bien», respondió intentando recuperar su compostura. «Solo fue un pequeño tropiezo». Ana sonrió, pero su expresión se tornó seria rápidamente. La vida a veces nos hace tropezar para que aprendamos a levantarnos. ¿No crees? Javier frunció el ceño. Esa frase le resonó más de lo que esperaba. Ella hablaba con una sabiduría que le era ajena, como si hubiera vivido más en sus pocos años de vida que él en toda su carrera. Sin saber por qué, se sintió compelido a compartir su frustración. «He estado lidiando con un gran fracaso en mi empresa. A veces me pregunto si todo este esfuerzo valdrá la pena», dijo con la voz temblorosa. Ana lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban una empatía que Javier rara vez había encontrado. «El éxito no se mide solo por lo que tienes, Javier. A veces se mide por cómo enfrentamos las caídas. Yo he tenido muchas y aún sigo aquí». «¿Y cómo lo haces?», preguntó Javier curioso. Por un momento, se olvidó de su imagen de empresario exitoso y en su lugar se sintió como un hombre común buscando respuestas. Ana dio una ligera risa, pero no era burlona, sino llena de comprensión. «A veces encuentro fuerzas en las pequeñas cosas. Ver a Max feliz, sentir el sol en mi rostro, o simplemente recordar que hay gente que se preocupa. No necesito mucho para ser feliz, solo amor y empatía». El nombre de Max hizo que Javier mirara al perro que estaba junto a ella. Era un animal juguetón, lleno de vida, que corría alrededor de ellos. Javier sintió una punzada de nostalgia. Recordó su propia infancia, cuando su familia tenía un perro al que adoraban. Un perro que se perdió un día y nunca regresó. Esa pérdida le había dejado una marca en su corazón.
Los animales son increíbles, dijo Javier, intentando desviar la conversación. Siempre saben cómo hacerte sentir mejor. Sí, lo son, asintió Ana. Max me ha salvado en más de una ocasión. No solo es mi mascota, es mi compañero. En los días difíciles, su amor incondicional me recuerda que siempre hay esperanza. Fue entonces cuando Max, como si entendiera la conversación, se acercó a Javier y comenzó a ladrar. Al agacharse para acariciarlo, Javier notó algo inusual en su collar. Mientras acariciaba su suave pelaje, vio una pequeña medalla que colgaba del collar y su corazón se detuvo. Con manos temblorosas, levantó la medalla y la observó detenidamente. Su nombre, su dirección y la fecha que marcaba como perdido. ¡Es mi perro!, exclamó, la voz entrecortada de incredulidad. Ana lo miró, sorprendida por su repentina reacción. ¿Qué?, preguntó acercándose para ver mejor. Javier, aún en estado de shock, levantó la medalla. Este es el collar de mi perro. Se perdió hace años, en circunstancias muy tristes. No puedo creer que esté aquí, con ustedes. Ana se quedó sin palabras, comprendiendo la significancia de ese momento. La conexión entre ellos se volvió palpable, como si el destino hubiera tejido sus vidas con un hilo invisible. No sabía, dijo Ana, mirando a Javier a los ojos. Max lo encontró en la calle. Lo rescaté de una tormenta. Nunca imaginé que pudiera ser suyo. Javier sintió una mezcla de emociones recorrer su ser. La rabia por haber perdido a su perro, la confusión por la vida que había llevado, la tristeza de haber estado tan ciego a lo que realmente importaba. Ana, con su sencillez y sabiduría, había tocado un punto sensible en su corazón. «Es increíble», murmuró, sin saber muy bien qué más decir. Ana lo observaba con una mirada que decía más que 1000 palabras. A veces la vida nos da segundas oportunidades, Javier. Quizás este encuentro no sea una casualidad. Tal vez es un recordatorio de lo que realmente importa. Ana sonrió, y esa sonrisa iluminó el rostro de Javier. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, sintiéndose vulnerable por primera vez en mucho tiempo. Solo sigue tu corazón. A veces lo que necesitamos está más cerca de lo que pensamos. El amor, la empatía y la conexión con otros son lo que realmente nos hace humanos. Javier se dio cuenta de que tenía mucho que aprender de Ana. Ella, a pesar de su situación, había descubierto tesoros en lo que muchos consideraban la ruina. La vida estaba llena de lecciones y quizás, solo quizás, este encuentro era la primera de muchas. Max, como si comprendiera la importancia del momento, se acomodó entre ellos, buscando ser parte de esa conexión recién formada. Javier miró a Ana y en un instante comprendió que su vida estaba a punto de cambiar. No solo por la revelación de su perro, sino por la manera en que veía el mundo a través de los ojos de Ana. «Gracias, Ana», dijo con sinceridad, «por abrirme los ojos». Ana sonrió de nuevo, y en ese instante, Javier comprendió que había encontrado a alguien que podría enseñarle lo que realmente significaba vivir.